En este video vamos a ver una forma distinta de resolver límites a la que ya hemos visto. A esta forma le vamos a llamar límite en forma analítica o bien solución en forma analítica. Para ello vamos a recordar con un ejemplo cómo resolvimos un límite anteriormente. Supongo que tenemos el límite de la función x cúbica menos 4x más 2 cuando x se aproxima a 0. Un límite bilateral el cual queremos saber la imagen para cuando x se aproxima a 0. Entiéndase que la forma más sencilla de hallar un límite siempre será la forma gráfica, que es lo que estudiamos en los videos anteriores. Supóngase que esta es la gráfica de la función, aquí ya la tenemos en color azul, está graficada, la función es x cúbica menos 4x más 2 y la tenemos acá. Y queremos hallar el límite cuando x se aproxima a 0, aquí tenemos el 0 en color amarillito y dijimos que para poder hallar tenemos que acercarnos por derecha y por izquierda. Es decir, para poder encontrar el límite bilateral que nos están solicitando, primero vamos a hallar los límites laterales, límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Si me acerco por la izquierda, puedo acercarme desde este trozo de la función, el tramo desde -3, y nos vamos acercando poco a poco aquí sobre la línea antes de llegar al punto que marca x igual a 0, por ejemplo aquí nos detenemos y desde aquí observamos que si nosotros estuviéramos en 0, el valor sería exactamente de 2. Por lo tanto, el límite por izquierda, o bien cuando me acerco por izquierda, es 2. Hagamos ahora lo mismo para calcular el límite por derecha, pero en esta ocasión nos vamos a acercar de este lado, me voy aproximando poco a poco, por el lado derecho me quedo más o menos por aquí y desde aquí determino, si yo estuviera en 0, el valor sería de imagen de exactamente 2, tendría un valor de 2, por lo tanto el límite lateral derecho vale 2. Y como ya habíamos dicho, un límite bilateral prácticamente se resuelve a partir de lo que ocurre en los límites laterales. Si el izquierdo dice que llega a 2 y el derecho también dice que llega a 2, entonces el límite bilateral también debe valer 2. Y es así como resolvemos los límites actualmente. Eso es lo que hemos aprendido en videos anteriores, es la forma gráfica. Otra forma de resolver el límite es la forma tabular, es decir, en lugar de graficar la función, nos quedamos con la tabla. Vean que tengo aquí ya una tabla que parte desde -1 y termina hasta 1, es decir, he graficado estos valores que están aquí más o menos, dejando el 0, que es donde quiero encontrar el límite, o donde lo queremos hallar, exactamente al centro. Y entonces nos vamos a acercar por el lado izquierdo a partir de -1 y por el lado derecho a partir de 1. He puesto valores cada décima, por ejemplo, -1, -0,9, -0,8, para ir encontrando poco a poco los valores de función. Vemos aquí que cuando x vale -1, la función es de 5. Cuando vale -0,9, su función o su valor de imagen es 4,9, etc. Y entonces nos vamos aproximando cada vez más hacia el valor de 0. El valor más próximo sería -0,1 y en ese momento tendríamos que el límite, perdón, que la f tiene un valor de 2,4. Por el otro lado, si nos acercamos por derecha, partimos desde 1, en 1 vemos que su valor de imagen es -1, en 0,9 es -0,9 y así sucesivamente el valor más cercano al 0 por el lado derecho en esta tabla sería el 0,1 y vemos que en ese momento su valor de imagen es de 1,6. Por lo tanto, para calcular el valor que corresponde acá, hacemos algo que ya habíamos aprendido en aproximación a la tangente. Si se dan cuenta, el método de aproximación a la tangente y los límites es exactamente lo mismo. Lo que hicimos en aproximación a la tangente era calcular límites laterales derechos e izquierdos. Vean, si yo me acerco por la izquierda, esto corresponde a resolver el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, que es toda esta zona. Yo veo que voy descendiendo valores desde 5 hasta 2,4 y más o menos vamos viendo lo que va sucediendo acá. Entonces yo esperaría que exactamente en 0 este tenga un valor de 2. Entonces el límite por izquierda es de 2 y hacemos lo mismo por derecha. Vamos viendo los cambios que va teniendo la imagen poco a poco y entonces como el último valor, el más cercano, 0,1 es igual a 1,6, yo esperaría que en 0 este tenga un valor de 2. Luego entonces podemos converger en 2 tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando yo me aproximo por la izquierda al 0 o cuando me acerco al 0 por la derecha, en ambos casos llego a 2.
Luego entonces hemos resuelto los límites laterales y podemos resolver el límite bilateral. Si los dos laterales valen lo mismo, el bilateral tendría que valer exactamente igual. Entonces tenemos dos formas para hallar la solución de un límite hablando de su definición, la forma gráfica o la forma tabular, la cual si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solo que aquí estoy mostrando todo en una gráfica y aquí los puntos los estoy mostrando solamente unos cuantos de ellos en una tabla. Se llama forma gráfica o forma tabular. Son exactamente la misma, pero digamos que esta es la forma que actualmente conocemos para hallar la solución de un límite. Y a esta le vamos a denominar la forma por definición. Hallar límites por definición. Vamos a ver entonces de qué trata hallar límites en forma analítica. Bien, intentemos resolver nuevamente el mismo ejercicio, pero esta vez con límites en forma analítica o bien con el método de forma analítica. Entonces quedamos que hay dos formas para hallar la solución de un límite. La primera es utilizando su definición y la segunda sería en forma analítica. ¿De qué se trata la forma analítica? Hagan de cuenta que nos dicen encuentra la solución de este límite, pero no puedes usar la definición. Es decir, no puedes utilizar la gráfica ni tampoco la tabla. ¿Cómo podríamos hacerle entonces para resolver el límite? Bueno, lo primero es entender que la única forma de resolver el límite es usando su definición, puesto que es una definición geométrica, es un concepto geométrico y luego entonces la única forma que tengo para encontrar esa solución pues sería haciendo su definición. Si no las prohíben, entonces, ¿cómo lo haríamos? El método de límites analíticos o el método analítico consiste no en resolverlo como tal, sino más bien en hallar la solución del límite. Te podrás preguntar, bueno, ¿cómo que no resolverlo pero hallar la solución? Sí, es diferente. Cuando hablamos de resolver, nos referimos a graficar, tabular, hacer los límites derecho, izquierdo y entonces llegar a una conclusión para encontrar el límite bilateral como tal, o sea, usar la definición. Pero yo no voy a hacer eso, sino más bien vamos a utilizar un procedimiento que nos va a permitir encontrar la respuesta sin ni siquiera haber utilizado la definición. Y ese procedimiento dice lo siguiente. Número uno, verifiquemos que la función sea continua. Número 2, si lo es, apliquemos el teorema de continuidad. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Número uno, verificamos que la función sea continua en el punto que nos dicen. Quieren hallar el límite de x cúbica menos 4x más 2 en el punto de 0, cuando x aproxima a 0. Luego entonces tenemos que verificar que la función sea continua precisamente ahí, en x igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a usar la función, aquí la tenemos, sacamos la función del límite y vamos a sustituir en la función 0, f de 0, o sea, vamos a calcular la f en 0. Si yo hago la evaluación de f de 0, tendríamos 0 al cubo menos 4 por 0 más 2. Es decir, la f de 0 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que esta función, cuando x vale 0, su y vale 2. Se forma la coordenada 0,2. Esto nos refiere a una cosa, que la función es continua en este lugar llamado 0. Y decimos entonces esta conclusión. Por lo tanto, la función f de x igual a x cúbica menos 4x más 2 es continua en x igual a 0. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque de lo contrario, si la función no fuera continua, no nos hubiera arrojado un valor de imagen, nos hubiera arrojado aquí una indeterminación matemática. Es decir, si nosotros al evaluar obtenemos un valor numérico de la función, significa que existe un punto que se puede graficar de esa función. Luego entonces habría de ser continua la función. Bien, una vez que ya evaluamos o verificamos que la función sea continua, vamos ahora a aplicar el teorema de continuidad. ¿Qué dice el teorema de continuidad? Dice que una función será continua si el límite de esa función en el punto A es igual a la f de A. Y entonces nosotros podemos abusar de esto en este sentido. Primero vamos a calcular la f de 0, la cual ya está de este lado. Y vimos que la f de 0 es igual a 2. Luego entonces no puedo calcular el límite porque me prohíben usar las gráficas o la tabla en este caso. Más sin embargo, puedo usar el teorema de continuidad.
me dice que si una función fuera continua, entonces el límite y el valor de f deberían de valer lo mismo. Yo sé que el valor de f en 0 es 2. Luego entonces, si la función fuera continua, su límite tendría que valer exactamente lo mismo. Y estamos viendo con este paso anterior que efectivamente la función es continua en 0. Luego entonces se debe cumplir el teorema de continuidad. Es decir, que el límite de x cúbica menos 4x más 2, cuando x se aproxima a 0, tendría que valer lo mismo que f de 0, o sea, 2. Por lo tanto, este límite también debe tener un valor de 2, como lo mostramos acá. Vamos, ¿y por qué no reemplazamos entonces el 0 directamente en el límite? Esto sería algo exageradamente grosero. Eso sería muy mal. Los límites quedamos que son una herramienta matemática que, al igual que la f, nos ayudan a encontrar el valor de imagen de una función. Mas, sin embargo, hay una gran diferencia entre un límite y una f. Una f, para encontrar su valor, debe posicionarse exactamente en ese lugar. ¿Qué es posicionarse? Lo que tenemos aquí. Sustituir el valor de 0 en la x significa que nos estamos posicionando. Luego entonces una f puede posicionarse, es decir, puede sustituir un valor directamente. Mientras que un límite puede hacer lo que sea excepto posicionarse. Este límite debe acercarse su valor de x a 0 todo lo que sea. Puede estar donde sea excepto en el mismo 0. Es decir, no puede tomar el valor de 0. Esto significa que no podemos sustituir el 0 en el límite. Si yo sustituyo ese 0 aquí en esta función, entonces lo que estaría calculando sería una f y no un límite. Por esa razón no sustituimos directamente, sino más bien sustituimos en la f, verificamos que la función fue continua y después aplicamos el teorema, igualando los resultados. Si la f nos dio 2, entonces el límite también tendría que valer 2. Y de esa manera sería una forma correcta de hallar la solución de este límite sin haberlo graficado ni tampoco tabulado. A esto se le llama forma analítica. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasa si una función no es continua en un punto determinado? Si es continua, ya vimos, simplemente aplicamos el teorema de continuidad y no tendríamos ningún problema para hallar la respuesta de este límite. Pero, ¿y si la función es discontinua? Bueno, tenemos entonces el procedimiento completo ahora. Dice así, número 1, verifica que la función sea continua. Número 2, si lo es, aplicar el teorema de continuidad. Número 3, si no lo es, haz que sea. Una vez siendo continua, aplica el teorema de continuidad. Ya sé, seguramente estás pensando en que te estoy tomando el pelo. ¿Y cómo la voy a hacer, no? ¿Cómo haremos que sea continua? Ahorita lo explicaremos. Créeme que funciona así, es así de sencillo, pero lo que quiero que notes en esos momentos es que al final del día, cuando nosotros nos referimos a un límite en forma analítica, lo que estamos diciendo es que apliquemos el teorema de continuidad. O sea, ¿quieres encontrar la respuesta de un límite? Solo hay dos opciones. La primera, la definición. Ya sea que grafiques o que tengas una tabla, que puedas hacerlo tabularmente y que halles la solución. O la segunda, que utilices el teorema de continuidad. Pero para utilizar el teorema de continuidad solamente podré hacerlo si una función es continua. Si no es continua, no se puede utilizar el teorema de continuidad. Por esa razón, decimos en el paso número 3, si no lo es, haz que sea. ¿Y se pueden volver todas las funciones continuas? La verdad es que solamente podemos erradicar la discontinuidad de aquellas funciones que tienen un pequeño agujero, es decir, discontinuidad por agujero. La discontinuidad por salto y la discontinuidad por infinito o infinita no se pueden erradicar. En esos casos, simple y sencillamente los límites se dicen que no existen. Pero cualquier otro caso, cuando la función es discontinua por agujero, se puede erradicar ese agujero, hacer que la función sea continua y luego entonces poder utilizar el teorema de continuidad, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Bien, veamos ese ejemplo. Intentemos hallar el límite de la función racional x cuadrada menos 1 entre x más 1 cuando x se aproxima al valor de menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sigamos el procedimiento. Lo primero que debo hacer es
verificar que la función sea continua en x igual a menos 1, que es ahí donde nos interesa localizar este límite. Para ello, simplemente vamos a sacar la función de aquí del límite, aquí la tengo, sabemos que la función es x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Y vamos a evaluar el valor de menos 1, o sea, vamos a obtener el valor numérico f de menos 1. Sustituimos menos 1 al cuadrado, menos 1 y menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1, menos 1 nos da 0 arriba. Y abajo tendríamos menos 1 más 1, esto también nos daría 0. Es decir, la f de menos 1 es 0 sobre 0. Ahora bien, recordamos que 0 sobre 0 no es igual a 0. 0 sobre 0 es una llamada indeterminación matemática. ¿Qué significa esto? Que la función es discontinua exactamente cuando x es igual a menos 1. En ese momento sabemos que la función habría de tener una discontinuidad. Si nosotros pudiéramos ver la gráfica, veríamos que exactamente encima de menos 1 existiría un hueco, un agujero, no se encontraría definida la función. Por lo tanto, si quisiéramos graficar de alguna manera esta coordenada, tendríamos menos 1, no definido. Eso no es un punto. Eso significa que la función es discontinua. ¿Qué tenemos que hacer si la función es discontinua? Bueno, dice ahí el procedimiento, si no lo es, entonces haz que sea. A eso se le llama erradicar la indeterminación matemática. ¿Cómo se erradica una indeterminación matemática? Lo que queremos aquí es quitar 0 sobre 0. ¿Por qué la función nos arrojó un 0 sobre 0? Habría que entender, primero que nada, que esta función tiene una indeterminación implícita dentro de su algoritmo o dentro de su forma. Esta función racional tiene un 0 arriba y un 0 abajo, que fue provocado precisamente en el momento en el que yo sustituí menos 1 en la función. Luego entonces hagan de cuenta que es una pequeña ecuación. X es igual a menos 1. Si de ahí nosotros despejamos, tendríamos que x más 1 es igual a 0. O sea que esta función tiene dentro un x más 1 tanto en el denominador como en el numerador, de tal forma que nos ha arrojado un 0 arriba y un 0 abajo. Aquí estamos viendo que efectivamente esta función tenía un x más 1 aquí debajo, pero acá arriba en esta zona también debería de tener un x más 1. Ese x más 1 prácticamente si nosotros factorizamos la función nos daríamos cuenta que está exactamente ahí arriba también. Y es decir, aquí tenemos nosotros x cuadrada menos 1. A esto se le conoce como una diferencia de cuadrados. Si nosotros la factorizamos, la descomponemos en los dos factores que al multiplicarse generaron esta diferencia de cuadrados, tendríamos x menos 1 por x más 1, a los cuales se les llama binomios conjugados. Y aquí es donde observamos que efectivamente esta expresión tenía implícito dentro del término x cuadrada menos 1 a el binomio x más 1, el cual tiene un valor de 0 en estos momentos. Y no nada más ahí, sino que habíamos dicho que también aquí abajo se localizaba. ¿Qué está sucediendo? X más 1 toma un valor de 0. Al multiplicar este 0 a este x menos 1 que tiene aquí a un lado, lo convierte en el 0 que tenemos de este lado. Y el 0 que está aquí abajo, hagan de cuenta que está multiplicando un 1 y de ahí sale el segundo 0 que teníamos acá debajo. Por lo tanto, una indeterminación 0 sobre 0 sale de multiplicar un factor en el numerador y un factor en el denominador que valen 0 a otros factores, de tal forma que sale 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para erradicar esto precisamente? Bueno, simplemente la técnica trata de lo siguiente. Debemos factorizar o descomponer la expresión para buscar precisamente quiénes son esos factores que valen 0. Una vez que encontramos los factores que valen 0, es cuestión de eliminarlos. Vamos a cancelar x más 1 que multiplica y x más 1 que divide, generando así un 1. Luego entonces nos quedaría únicamente x menos 1, o sea, una simplificación de la expresión x cuadrada menos 1 entre x más 1 sería x menos 1. Es una función equivalente a esta. Ya una vez haciendo esto, hemos eliminado la indeterminación matemática. ¿Cómo se erradica una indeterminación matemática? Simplemente hagamos esto siempre. Y de esa manera podríamos quitar la indeterminación. ¿Cómo sé que ya no la tenemos? La nueva función, la que hemos obtenido hasta ahora, es ahora x menos 1. La función que teníamos antes era x cuadrada menos 1 sobre x más 1.
¿Cómo saber que esta función ya no tiene la indeterminación dentro? Verifiquemos nuevamente la continuidad de ella. Es decir, vamos a evaluar la función en -1 como lo habíamos hecho al principio. Al principio evaluamos la f de -1 y obtuvimos 0/0. Volvamos a sustituir el -1 pero en esta nueva función. F de -1, -1, -1, esto es igual a -2. ¿Qué significa eso? Que la función ya es continua. Es decir, si nosotros nos posicionamos en -1 en esta nueva función, tendríamos que su valor de imagen es -2. Esto demuestra que la función efectivamente ya es continua. La indeterminación matemática prácticamente se ha erradicado. Hemos quitado esa indeterminación que tenía esta función. Si la podemos quitar, entonces la función se vuelve continua. Y si la función se vuelve continua, entonces el tercer paso nos decía que podemos aplicar el teorema de continuidad, lo cual vamos a hacer a continuación. Volvemos a mencionarlo. Dice que una función será continua si el límite de esa función en un punto determinado llamado a es exactamente igual a la función en ese mismo punto llamado a. Y aquí vemos que la f de -1 de la función x-1 nos dio -2. Por lo tanto, si la f de -1 fue igual a -2, este límite también tendría que valer -2, puesto que la función fue continua. Tendría que valer exactamente lo mismo. Si esta f vale -2, este límite debe valer -2. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, esta función dijimos que era equivalente a esta función de acá. Si estas funciones son equivalentes, entonces podríamos decir que el límite de esta función en -1 tendría que ser exactamente igual al límite de esta función en -1. Por lo tanto, si este límite dice que vale -2, el límite de x cuadrada menos 1 cuando entre x más 1 cuando x tiende a -1 tendría que valer también -2. Debe tener la misma respuesta. Y así es como hemos hallado la solución de este límite que aparentemente no tenía aquí una función continua. La hicimos continua de este lado y logramos obtener su resultado. Hallamos la solución sin resolver el límite. ¿A qué me refiero con no resolver? Bueno, que jamás vimos la gráfica ni tampoco hicimos una tabla. Simplemente nos basamos en el teorema de continuidad, que es lo más importante que debemos considerar en esos momentos. El teorema de continuidad nos habrá de ayudar a hallar la solución de los límites sin resolverlos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, simplemente se trata de hacer funciones continuas. Si en un principio la función no es continua, entonces erradicamos la indeterminación y luego entonces la volvemos continua. De eso se trata este método. Bien, veamos ahora gráficamente el ejercicio que hemos resuelto. Por un lado tenemos la función discontinua llamada f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x más 1. Observamos que esta función es totalmente discontinua en x menos 1, es decir, tiene un agujero acá. Si ustedes gustan pueden graficarla en casa y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Por otro lado tenemos la función x menos 1, la cual fue la función equivalente que sacamos de aquí y al momento de factorizar nos dimos cuenta que esto era igual a esto que está de este lado. Son la misma función. Si se dan cuenta en la gráfica, es exactamente la misma gráfica. La única diferencia es que esta segunda gráfica de x menos 1 ya no tiene el agujero, o sea, ya no es discontinua. Esta función es totalmente continua. Luego entonces, una vez que tenemos esto, vean cómo podríamos haber resuelto el ejercicio de forma gráfica o bien por definición mucho más fácil de todo lo que hicimos. Recuerden, siempre la forma más sencilla de hallar un límite será en su forma gráfica o en su forma de definición. Si tengo la gráfica es demasiado sencillo. Por ejemplo, vamos a resolver aquí el límite de esta función. ¿Cómo saber que este límite vale -2? Primero, calculamos el límite lateral izquierdo. Nos vamos aproximando por la izquierda, que es todo este lugar. Recuerden, nos quedamos antes de llegar a este punto, no podemos estar acá, es un valor de aproximación. Y desde aquí decimos, si yo estuviera en -1, entonces el valor de imagen sería -2. Y así es como podríamos calcular el límite izquierdo. Ahora calculamos el límite derecho. Para el límite derecho nos vamos aproximando ahora de este lado, el lado derecho.
Tomamos este tramo de la función, nos acercamos, nos quedamos antes de llegar a este punto y desde aquí decimos, si yo estuviera en este lugar, mi valor de imagen sería menos 2. Nuevamente el mismo valor. Luego entonces, si el izquierdo llega a menos 2 y el derecho llega a menos 2, habíamos dicho que si los dos límites laterales son iguales, entonces el límite bilateral existe y vale lo mismo que ellos. Por esa razón es que este límite tendría que valer menos 2. Y si nosotros hacemos lo mismo en esta función, izquierda me lleva a menos 2, derecha también me lleva a menos 2, ambos, ya sea que me acerque por derecha o por izquierda, en ambos límites me llevaría a menos 2 cuando yo me aproximo al menos 1. Esto es, el límite también vale menos 2. Claro, puesto que es la misma función. La diferencia es que esta función era discontinua y esta función de acá era totalmente continua. Bueno, esa es una forma de comprobar que efectivamente lo que hicimos hace un rato es totalmente correcto. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.